hemos estado abocándonos principalmente a realizar charlas sobre el tema Constitución, Asamblea Constituyente, y ahora último hemos estado añadiendo también el tema del acuerdo de paz, que está bien en boga y todo el mundo quiere un poco entenderlo. Y hoy día vamos a empezar directo a hablar sobre el tema de la Constitución, para que entendamos un poco a qué nos estamos refiriendo o de qué estamos hablando o qué es lo que está saliendo en las noticias todos los días. Cuando nosotros nos juntamos, en primer término nos juntábamos casi como para ir a sacar a los jóvenes de la comisaría cuando eran detenidos porque se tomaban el puente Gamboa o la destilería en Castro, ¿ya? Y eso fue evolucionando hasta hoy día que estamos conversando a pedido también de la gente de la Asamblea, casi como hacer una nueva clase de educación cívica, y esa idea inicial se unió a este famoso acuerdo por la paz y la nueva Constitución, y en definitiva todo mezclado, todo junto, desemboca en la necesidad que vemos nosotros y que nos han requerido de que volvamos a conversar qué es lo que es la Constitución o de qué sirve o de qué no sirve la Constitución del 1980, para terminar después explicarme un poco en qué consiste este famoso acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Nosotros hemos identificado, igual que hemos hablado, no sé, con profesionales de la salud o con niños del liceo, y nosotros identificamos que la falta de educación cívica es un problema transversal. No sé exactamente en qué año se dejó de hacer, pero es muy patente que la gente... Sí, pero es muy patente que la gente tiene esta necesidad de adquirir conocimiento como una herramienta de lucha también. La gente empieza de pronto a sentir que no basta con manifestarse, sino que se vuelve demasiado importante entender de qué estamos hablando y ser capaces de participar, porque la medida en que nosotros no entendemos y no participamos nos pasan por encima también. Entonces, todo este temor de que nos pasen por encima se ha vuelto se ha volcado en esta necesidad de entender. No es una clase de derecho constitucional, que son muy latosas a propósito, nosotros ya pasamos por eso. Pasamos por eso en la universidad. Son muy latosas, pero tratamos de hacerlo lo más entendible posible. Entonces, ¿alguien sabe qué es una constitución? ¿O algún concepto, una definición de qué es lo que es la Constitución? O sea, yo les quiero contar que nosotros también desde la Asamblea de acá hicimos un grupo de educación cívica. Perfecto. Solo que no tenemos ningún abogado dentro del equipo de educación cívica. Entonces hemos tratado de entenderlo y en realidad, bueno, a mí lo que hemos estudiado y hemos compartido en los talleres es que sería como una ley madre o un marco dentro del cual se enmarcan todas las demás leyes, pero bacán que es más. En términos simples es eso, es una ley como cualquier otra desde el punto de vista de la obligatoriedad que tiene, pero es la ley más importante o la ley de leyes, como le gusta llamar a Llena. En ese sentido, es desde el punto de vista jurídico la piedra fundamental donde se estructura todo el Estado. Ahora, cobra relevancia en particular ahora, ¿por qué? Porque al ser la Constitución, la ley de leyes, sí me gusta llamarlo así, al ser la ley de leyes, significa que todas las demás leyes, los reglamentos, los decretos supremos, las leyes orgánicas constitucionales, etc., los tratados internacionales también, que pasan a integrar parte de la Constitución chilena, todo se tiene que ajustar a la Constitución. Entonces, cuando nosotros discutimos sobre la Constitución, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué tan relevante puede ser que cambiemos la Constitución? Es muy relevante porque, como todas las demás normativas se tienen que ajustar a la Constitución, termina impactando en nuestras vidas en todo sentido, desde las normativas desde la ley de tránsito hasta, no sé, la gente que trabaja en salud, las normativas de salud, la ley de educación, todas las normativas se tienen que ajustar a esta Constitución. Entonces, ¿se vuelve relevante? Sí, se vuelve relevante y nos afecta en todas las esferas. Eso es lo primero que hay que decir, para que no les vengan con el cuento de que cambiar la Constitución no va a cambiar nada. Y de hecho tenemos una Constitución que tiene una estructura o un amarre tal que nos permite avanzar muy poquito en los cambios legislativos. Es una Constitución que está hecha para no ser modificada, para ser perpetrada en el tiempo. Entonces, esto significa que nosotros como país, viviendo en el siglo XXI, no sé, quizás las mujeres quisieran legalizar el aborto, supongamos, o los estudiantes ya no les hace sentido que la educación sea privada, quieren que la educación sea pública, o no sé, o ya a nadie le hace sentido que
las parejas homosexuales, por ejemplo, no se puedan casar, cosas que no se han podido ir cambiando porque la Constitución está hecha para que el status quo del país no cambie mucho. No cambie o no cambie mucho. Desde el punto de vista histórico, bueno, todos sabemos que la Constitución de 1980 es producto en su gran mayoría y desde el punto de vista ideológico, como dice Adriana, del gobierno militar de Pinochet, digamos. La Constitución propiamente tal fue elaborada por un grupo de expertos, abogados, ¿no es cierto?, que elaboraron un texto de Constitución, el cual fue sometido a la aprobación en primer término de la Junta Militar y posteriormente un plebiscito que, como todos sabemos, no cumplía con los estándares mínimos de participación ciudadana y que asegurara la legitimidad del proceso. Por eso, y de ahí viene la primera crítica respecto de la Constitución de 1980 en el sentido de su baja o nula legitimidad. O legitimidad de origen. Así es. Que, por explicar un poco, los plebiscitos lo que hacen es darle cierta estabilidad a la Constitución, porque lo que generan es que las personas se sientan identificadas y digan, ok, nosotros, la gran mayoría de los chilenos aprobó esta Constitución, entonces tienen más o menos cierta solidez. El problema del plebiscito que se dio en relación a la Constitución de 1980 es que estábamos en un gobierno militar donde el pueblo chileno estaba en estado de sitio, donde la gente iba a votar. Nos contaban, por ejemplo, en la primera charla que hicimos abierta en Castro, preguntamos quién había ido a votar. Levantó la mano un caballero de edad y dijo, yo fui a votar, pero había militares con metralletas de la urna de votación. Entonces, esas son luces que nos hacen pensar que a pesar de que esta Constitución fue aprobada con un 63% de aprobación, no es tan legítima, porque estábamos en un estado de sitio donde nuestros derechos básicos esenciales estaban cortados, porque no se permitió hacer publicidad a la oposición. Supongamos que tengamos presidenciales mañana y solamente un sector político puede hacer propaganda y el otro no. Entonces la gente estaba muy poco informada de lo que contenía esta Constitución, y además de eso no existían registros electorales, así que tampoco sabemos si ese 63% de aprobación está. Entonces, todo eso nos hace pensar que, aunque se hizo el intento de legitimarla a través de un plebiscito, en la práctica eso no fue así. Y también ha repercutido 30 años después y que estamos todos aquí discutiendo sobre la legitimidad de la Constitución del 80. Desde el punto de vista de la estructura, una constitución como la nuestra establece ciertas condiciones o ciertos elementos básicos. Por ejemplo, las bases de la institucionalidad, establece cuáles son los requisitos para ser presidente de la República, o establece el poder judicial, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en cada uno de esos detalles porque lo que queremos plasmarle a ustedes es que la Constitución, como carta fundamental, establece las condiciones mínimas de convivencia y de organización del Estado. Establece, por ejemplo, un capítulo que dice relación con la Contraloría General de la República, cómo se elige el Contralor, cuáles son las atribuciones del Contralor, o establece ¿no es cierto?, el Banco Central, distintas instituciones que en definitiva van dándole estructura y la orgánica a la organización del país. Y desde esa perspectiva viene la segunda crítica que se hace a la Constitución de 1980, porque establece como principio el principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, el Estado chileno es subsidiario respecto de las acciones de los particulares y los grupos intermedios. ¿Qué quiere decir con eso? Que la concepción ideológica de la Constitución política favorece que yo como particular desarrolle una actividad económica, y independientemente de la naturaleza de que ésta sea. El ejemplo más clásico y más evidente es la posibilidad de tener un derecho de propiedad sobre el agua. Es decir, hoy día cualquier persona de las que está aquí podría ¿no es cierto?, solicitar derechos de agua sobre un curso de agua o derechos sobre un curso de agua, y eso ingresa a su patrimonio, y como ingresa a su patrimonio, la Constitución lo protege como persona individual y le da derechos para hacerlo valer respecto de terceros. El sentido común y la lógica nos debería indicar que respecto de un recurso natural vital, ¿no es cierto?, debería ser, la Constitución debería resguardar o proteger el acceso a todos los ciudadanos. Entonces, con ese ejemplo queda en evidencia que lo que hace la Constitución es
favorecer que los particulares puedan adquirir derechos particulares sobre bienes que son esenciales. Y en teoría eso podría resultar fantástico porque puede decir, no, ¿sabe qué? Usted, yo, Adriana, podríamos tener derecho de propiedad sobre... y sería fantástico. Pero en la práctica, los que ejercen esos derechos y los que adquieren esos derechos son los grupos económicos que ejercen influencia, y ahí empezamos con... Y no solo eso, porque también tenemos que fijarnos, por ejemplo, cuando agarran una constitución y la quieran leer o estudiar, son cortitas, no hay ningún problema, a lo mejor no van a entender todo, pero van a entender aunque sea la estructura. Dentro de esta constitución es súper importante el artículo 19, donde están consagrados los derechos fundamentales. Dentro de este artículo 19 hay un catálogo de derechos fundamentales, pero la mayoría de las constituciones del mundo lo que hacen es consagrar, claro, derechos, no sé, como el derecho a la salud, o el derecho a la educación, o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etc. La nuestra lo menciona, pero no son derechos, son en realidad libertades. Y ahí entran en pugna dos conceptos. Y es hasta qué punto nosotros como chilenos tenemos derechos o simplemente tenemos libertades. Un ejemplo así súper fácil es, por ejemplo, el derecho a la salud. Nosotros, el derecho a la salud está contemplado en la Constitución, pero en realidad es una libertad, es una mera aspiración, porque nosotros tenemos libertad ¿para qué? Para elegir si me atiendo en una clínica privada o en un hospital público. En teoría tenemos esa libertad, sabemos que no es una libertad tal, o sea, las personas en general no tienen la posibilidad de acceder a la salud privada, por una parte, pero por otra parte es una forma de, en el fondo, maquillar el hecho de que no existe el derecho a la salud. Lo único que existe es la libertad. En el caso del derecho a la educación, por ejemplo, yo tengo la libertad de meter a mi hijo a un colegio privado o meterlo a un liceo público, supongamos. Pero no es que esté asegurado el derecho a la educación, lo que está asegurado es una libertad. Entonces, esta constitución en general y este catálogo de derechos que está en el artículo 19, que son derechos fundamentales, que deberían asistirnos a todos, en realidad son una mera aspiración, porque tampoco tengo cómo exigirlo o cómo hacerlo valer. Algunos sí. Por ejemplo, el derecho a la propiedad está sumamente protegido. Lo que más puedo proteger es mi derecho a la propiedad. Yo creo que en el catálogo de derechos fundamentales hay por lo menos 5 artículos dedicados al derecho a propiedad, y también tiene un recurso especial a través del cual yo puedo recurrir a tribunales para defender mi derecho a propiedad. Pero ¿qué pasa con el derecho a la vida, por ejemplo? El derecho a la vida pasa casi desapercibido al lado de todo este montón de artículos que están regulando la propiedad. Entonces ahí nos damos cuenta en el tipo de estado en el que estamos viviendo. Y ahí cobra sentido también lo que dice Juan Pablo en relación al Estado subsidiario, en cómo el Estado, en el fondo, lo que hace es dejar hacer al privado. Yo dejo hacer al privado, y en la medida en que el privado no está interesado o no le conviene económicamente, yo intervengo. ¿Y cómo intervengo como Estado? Le doy beneficios o le doy incentivos. Y si ya no funcionan ni los beneficios ni los incentivos, ahí recién yo como Estado puedo tener, no sé, una empresa estatal, como el caso, supongamos que en realidad es un mal ejemplo, porque iba a dar el ejemplo del metro, pero el metro en realidad no es una empresa del Estado, sino que es como la administración invisible, lo que se llama en derecho la administración invisible del Estado, que es cuando el Estado es accionista de ciertas empresas. Pero ya, no funciona. No está contemplada como una forma de modificar este monstruo blindado. Hemos estado pidiendo algo entonces que está fuera del articulado legal, que es la Asamblea Constituyente, que sí es un mecanismo contemplado en otras constituciones del mundo. Nosotros tenemos una constitución bien particular, en alto sentido. Si nos pusiéramos a analizarla detalle por detalle, está llena de trampitas. Y lo que parece tan normal, incluso en el continente latinoamericano, que hay por lo menos 11 constituciones que se han cambiado a través de la Asamblea Constituyente, pareciera ser que en Chile es súper anormal. En el mismo caso del derecho de agua, que el único lugar del mundo donde el agua es privada es en Chile. Y cuando uno piensa, bueno, pero hagámosla pública, nos falta el que te dice, oye, no, pero estás loco. No, no estoy loco. Chile está loco, el mundo está bien. En el mundo el derecho de agua es público. Acá Chile es el único país del mundo que es privado. Lo mismo pasa con la Constitución. Cuando nosotros decimos, hagamos una asamblea constituyente, y el gobierno nos dice, oye, pero están locos, ¿cómo se les ocurre decir algo que no está contemplado en la Constitución? No, no estamos locos. Hay muchas constituciones que lo contemplan. El tema de la Asamblea Constituyente no surgió como un capricho, no porque se le ocurrió a alguien que la Asamblea Constituyente sonaba bonito, sino que en el fondo es
un mecanismo donde la ciudadanía participa en la elaboración del texto constitucional, donde la ciudadanía participa en la aprobación del texto constitucional y posteriormente, ¿no es cierto?, ese texto adquiere una legitimidad distinta, que es en contraposición a lo que ocurre hoy día, que la legitimidad es lo que está en discusión respecto del texto constitucional. Entonces, si uno lo pone, la pregunta es, ¿cómo podemos elaborar un texto constitucional que sea lo suficientemente participativo para que adquiera legitimidad? Y ahí la respuesta es la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente son los propios ciudadanos los que participan en la construcción de la Constitución. Ahora, cuando nos preguntan a nosotros qué es una asamblea constituyente, no podemos dar una sola respuesta, porque hay tantas fórmulas de asamblea constituyente como asambleas constituyentes se han realizado en el mundo. Hay muchos mecanismos de hacer una asamblea constituyente. Ahora, el hecho de que haya muchos mecanismos para realizar una asamblea constituyente no quiere decir que no hayan ciertos pilares que son fundamentales. Por ejemplo, nosotros podemos ya hablar de una asamblea constituyente que puede ser mejor o peor, o que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero podemos hablar de una asamblea constituyente cuando hay un 100% de representantes electos por la ciudadanía para redactar el texto constitucional. Cuando existe ese elemento, nosotros decimos, ok, estamos ante una asamblea constituyente, aunque lo llamen convención constituyente, aunque lo llamen como sea. Pero si existe esa 100% representativa, entonces existe la opción de una asamblea constituyente. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos encontrar bueno o malo el acuerdo, o podemos encontrarlo súper completo o súper incompleto, pero si está ese mecanismo, ya estamos hablando de una asamblea constituyente. ¿Algunos ejemplos en el mundo? Colombia hizo asamblea constituyente, Ecuador hizo asamblea constituyente. Entiendo que Sudáfrica después de la apartheid, ¿no? Sí, Uganda, Bolivia también. O sea, la Asamblea Constituyente como mecanismo, insisto, no es algo que se nos ocurrió, que se le ocurrió a alguien, que de un día para otro dijo, no, o sea, que esto es más simpático, hacer es más simpático que otra cosa, digamos. Cuando dicen 100% son ciudadanos, a mí o sea, yo entiendo, pero me cuesta mucho explicar o cuál es específicamente el argumento para decir que un político o un parlamentario no es, o sea, sí siendo ciudadano, pero ¿cómo? Ahí vamos a analizar el acuerdo de paz. Por eso vamos a pasar como a la parte como quizás más, que la gente tiene más dudas, que nosotros mismos teníamos más dudas al principio. Vamos a pasar a eso ahora para que vayamos un poco desmenuzando si este acuerdo es bueno, si es malo, o si nos parece que hay una asamblea constituyente o que le falta mucho para llegar a serlo. Solo un segundo, antes de ir a técnicamente cómo se va a elegir y quiénes van a hacer. Insisto, o sea, lo que hoy día nos convoca, este movimiento social, la situación puntual del país, ¿no es cierto?, dice que hay muchas instituciones en crisis. Entonces, ¿por qué uno cuestiona que sean los diputados y los senadores los que participen en la elaboración del famoso acuerdo y en la elaboración de la nueva constitución? Porque lo que está en crisis en el fondo es la representatividad. Entonces, efectivamente uno dice, bueno, si ellos han estado en el Congreso, o el Congreso ha funcionado los últimos 30 años y no han sido capaces de solucionar ciertos problemas o ciertos nudos críticos que tiene esa constitución. Más fuerte por allá. Que no han sido capaces de solucionar ciertos puntos críticos que tiene la Constitución. O sea, ¿por qué uno dice, no, pero es que un senador y un diputado, yo no quiero que el diputado ni el senador participen en la elaboración de la nueva Constitución? Es por eso. Hay diputados que llevan 20 años o más y hay diputados que llevan 2 años y al final están todos en el mismo saco de la falta de representación. Sí, es lo que se llama la crisis de la representativa. Por ejemplo, ¿quién acá, con confianza, no lo vamos a titular, pero quién acá encuentra el sistema de representación parlamentaria bueno, por ejemplo, o confía en su parlamentario? ¿Alguien? ¿Saben quiénes son sus parlamentarios de la región? ¿Alguna vez han venido algo? Primero hay que saber quién es el parlamentario que te representa, ni siquiera lo conocen. No los conocen. ¿Han venido alguna vez a hablar con usted? ¿O usted ha solicitado algo? Bueno, hagámoslo así, que levanten la mano quienes saben quiénes son sus diputados. Yo los conozco, pero no me gusta el sistema de elección. Ya. ¿Y la confianza cómo está? ¿Ustedes confían, por ejemplo, en el trabajo que se está realizando en el Congreso? No, más pésima. Bueno, esta ha sido la respuesta. Nosotros hemos hecho esta charla aproximadamente hasta el día de hoy para 800.000 personas. ¿800.000? No, entre 800 y 1000, nada, no tanto. Entre 800 y 1000 personas. La próxima semana capaz que sean más. Y esta es la respuesta que nos hemos encontrado en todos lados.
¿Por qué? Porque no es un invento la crisis de la representatividad. Es algo patente, es algo que está ahí, es algo que nosotros podemos conversar con el vecino y podemos identificar. El sistema parlamentario ha llegado a tope y efectivamente estas personas, que son nuestros parlamentarios, están generando esta sensación de que en realidad no estamos siendo representados y que en realidad a quienes están representando son a sus propios partidos o a sus propios intereses. Además que la gente no vota. Claro, también hay una crisis, además ligada a la crisis del sistema parlamentario, hay una crisis democrática, de cómo nosotros sentimos que estamos ejerciendo democracia. Porque pareciera ser que ir a votar una vez cada 3 años no es suficiente para sentir que estamos participando. Pareciera ser que la gente que se está manifestando en las calles está gritando o está pidiendo cosas. ¿Por qué? Porque nadie antes les pidió su opinión. Entonces, hay una crisis también democrática y eso es una realidad. Ni siquiera es algo que alguien de distintas tendencias podría negar. La crisis de Chile hoy día es una crisis de representatividad, una crisis institucional y una crisis democrática. Tenemos que hacernos cargo de eso. Ojo ahí porque, para no perder esa línea, pero se doy el tiro de palabra. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a votar en la última elección de diputados? Pero es más que la tasa habitual. No, está bien. Ahora votamos acá. Lo quiero poner en el ejemplo, porque esto es una situación excepcional. En la mayoría de las veces, donde nosotros hacemos la charla, el 100% o el 80% ha ido a votar la última vez. Entonces, los que participan en estas conversaciones son los que están medianamente interesados y los que han sido históricamente interesados. Entonces, la crisis, como dice Adriana, hoy día tiene que convocar a los que están en la calle, pero cuando tienen que pasar de la calle, tienen que pasar a la urna. Había pedido la palabra. Sí, es que exactamente eso. Yo creo que con esto, con todo este revuelo, también siempre se culpa como al otro lado. Yo creo que hay obviamente que hacer un mea culpa también, porque definitivamente no hemos estado, o sea, no hemos utilizado a lo mejor esos conductos que sí a lo mejor existen, pero que no lo sabíamos, y tenemos que reconocer que nos falta educación cívica y autoeducación, porque es responsabilidad de cada uno. Y por último hay una parte que tiene que ver quizás con la apatía de mucha gente, porque ya al escuchar la palabra política se cierra. Ahora, eso es muy grave y viene pasando hace mucho tiempo, y es que el hecho de que la ciudadanía identifica la política como un quehacer que está en el Congreso o que está en la presidencia, pero la política, etimológicamente hablando, o sea, el origen de la palabra política significa el quehacer de la polis. Es decir, que todo lo que ocurre en nuestras ciudades es política. Lo que pasa es que no es política electoral o no es política parlamentaria, pero es político el acto de un barrendero limpiando las calles para que ustedes puedan salir en las mañanas y la calle esté limpia y no se estén tropezando con la basura. O es político el acto de una obstetra que recibe a un bebé recién nacido. O sea, cada uno de ustedes, lo más probable es que durante el día ejercen actos políticos, pero no lo saben. Y cuando quieren hablar de política, les genera rechazo, porque ustedes identifican la política con la política partidista. Y resulta ser que nos vamos dando cuenta de a poquito que nos pasaron gato por liebre y que nos hicieron tenerle miedo y tenerle rechazo a la política. Y ahora pareciera ser que informarnos políticamente o tomar responsabilidad de nuestros actos políticamente es la mejor herramienta de lucha que tenemos. Entonces la gente por primera vez quiere saber cómo funciona el sistema, cómo pueden ocupar esta herramienta para defenderse a sí mismos. Y no hemos tenido educación cívica en muchos años, no conversamos de política en la mesa porque pareciera ser un tema desagradable, o no vamos a votar. Acá en Chile hubo un 60% de abstención. O sea, los representantes que ustedes tienen en sus municipios, en sus concejalías, fueron elegidos con muy poca votación. Entonces, pareciera ser que nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad en eso, ¿cierto? Entre otras cosas, para ir a la tele, o para hacer campaña, o el que quiere ser presidente va a hacer campaña a otros territorios que no son el suyo, o no sé, de repente me invitaron a una charla entretenida por acá, por acá. ¿Y quién los supervisa? ¿Quién supervisa al poder en Chile? Es el problema constante. Entonces, esta crisis de representatividad que la que estamos conversando, ¿no es cierto? Lo queremos unir con el famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución. En términos generales, el acuerdo
espera, ustedes escucharon sobre el acuerdo de paz, ¿cierto? ¿Lo han visto en las noticias? ¿Saben más o menos qué es? Sí. ¿Qué nos puede contar qué es? Como en grandes rasgos, Sí. no importa que se equivoque. Una opinión. Una opinión. No he escuchado la palabra, pero no, sí. ¿Ya? Bueno, ¿Sí? es una, como el nombre dice, un acuerdo que participaron las cúpulas de los partidos políticos, que generalmente eran presidentes de partidos y que también realmente eran parlamentarios, para solucionar la crisis y empezar a plantear soluciones dentro de una serie de puntos que ellos vieron en ese acuerdo. Según ellos, están basados en tienen que basarse en nuestra Constitución, lamentablemente, ¿cierto? Pero lo que se ve en el momento en que uno empieza a analizar la cosa es que es un boomerang que están tirando para que toda la elaboración de lo que se considera primordial, que es la Constitución política, vuelva después al Congreso. Y no están dispuestos, el acuerdo fue bien con force, ya que los dos textos se mantuvieron, y esos dos textos para mí son inaplicables, o sea, no se van a poder llegar. Ahora, hay una parte donde ellos dicen que está puesto así porque así la gente se obliga a ponerse de acuerdo. Yo no sé qué medio van a usar coercitivo para que la gente se ponga de acuerdo, y irán a tener una gente con metralleta y si no están de acuerdo los matamos o qué. Ese es el acuerdo. Vamos a ir al tema del coronavirus. Bueno, lo mismo que quisiera agregar que el tema de la inhabilidad me parece un punto importante, más importante los dos tercios quizás, porque está, como dijiste antes, está tan desprestigiado el sistema completo. Cabe destacar que el senador Moreira fue desaforado, fue juzgado por la justicia y tuvo que pagar una cierta cantidad de plata. Lo mismo el señor Goldberg, que intentó ser político, ser presidente de la República y tuvo que pagar 11 millones de pesos y después anda libre hoy día por las calles. Entonces, hasta la justicia o el Poder Judicial me parece que está viciado dentro de todo esto. Y un poco eso, o sea, este tema de la inhabilidad de por un año, que al final es como muy general, no se entiende porque al final un político, ya sea alcalde, ya sea senador, cualquier persona que está dentro del sistema se puede retirar, se puede retirar del partido, se puede inscribir, hacer campaña. Después pasa un año y se vuelve a postular a diputado o alcalde. Me parece que es poco ético, es inmoral, porque esa persona puede estar haciendo un artículo en pos de algún interés propio. Claro. Vamos a entrar al tema del acuerdo y nosotros lo estructuramos de la siguiente manera. Los puntos críticos los vamos a hacer al final, pero para poder explicarle un poco el proceso y ahí conversamos cómo funciona. Este acuerdo, es cierto que se logró por los presidentes de algunos partidos, de los partidos más tradicionales de la política, ¿no es cierto?, en una elección, en una votación popular. Una vez que son electos los representantes, este acuerdo establece que ellos tienen 9 meses, prorrogable por 3 meses más, es decir, hasta 12 meses, hasta un año, para poder abocarse a escribir la nueva Constitución. La nueva Constitución que se escribiría en lo que se ha denominado una hoja en blanco, por cuanto si la opción sí de otorgarnos una nueva Constitución significa que se van a reescribir, se va a reescribir íntegramente la Constitución. Entonces, este proceso que duraría al máximo 12 meses desde que son electos, ellos tienen que elaborar un texto constitucional y someterlo a un nuevo plebiscito, que es el plebiscito de salida. Este plebiscito sería con voto obligatorio y en el cual la ciudadanía votaría por si acepta o no acepta el texto constitucional. Es decir, abril del 2020, plebiscito para decir si quiero o no quiero cambiar la Constitución o una nueva Constitución. Octubre del 2020, elección de los representantes de la Convención Constituyente, ya sea la mixta o la 100% electa. Y
sería octubre del 2021 como plazo máximo, el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto constitucional. Eso es como los, en términos generales, a grandes rasgos, cuál es el proceso que dispone o que propone este acuerdo por la paz. Sí, Pero, Sí. a ver, mire, lo de la hoja en blanco suena muy bonito. Y ya, y claro, como que, partido de hacer. Pero resulta que tiene varias partidas, y una de esas son el pueblo de los tercios. Porque la hoja no está en el blanco. vamos a hablar Y de ya eso. partimos, pues el tema de los tercios está condicionado, ya, o sea. Hay que ponerse de acuerdo en un porcentaje para aprobar las normas. No, puede ser 2 tercios, puede ser 5. No, si eso está condicionado. Sí. Eso es lo condicional. Estoy diciendo, tiene que tener un porcentaje de aprobación. Sí, no. Lo que pasa es que Bueno, Podría, igual el cambio. De plantilla. Porque cada artículo se tiene que votar y tiene que ganar por mayoría. ¿Qué mayoría vamos a aceptar? Eso es lo que... Ahora, Sí, lo que se acordaron fueron 2 tercios. la opinión del caballero va del otro lado. Va como el acuerdo ya te predispone un foro para aprobar las normas. Sí. Podría ser que el acuerdo dijera, ¿sabe qué? No, la asamblea lo dijera. Los propios representantes electos van a determinar cuál va a ser el mecanismo y los foros. Pero ese no es el acuerdo. Sí, por eso. Por eso vamos a analizar el acuerdo. Bueno, rebobinamos. El acuerdo es un acuerdo que nos fija por primera vez en la historia la posibilidad de tener una nueva constitución. Nosotros estamos hasta ahora funcionando con la constitución hecha en dictadura de 1980. Y por primera, sí. Tanto la Constitución de 1833 como la de 1925, nunca en la vida en Chile se ha votado por una constitución, salvo la de 1980 que fue espurio, digamos. Sí, claro. Pero nunca antes, dentro de las constituciones que ha tenido Chile desde que somos república, ha sido hecha por la gente. Esta sería la primera. Eso hay que considerar. Claro, eso es histórico. La primera vez que tenemos la posibilidad de generar una constitución que provenga con la participación ciudadana. La constitución del 1925, por ejemplo, era una constitución sumamente conservadora, donde se daba una lucha entre conservadores y liberales y ganaban los conservadores. Teníamos una constitución en el 1925 que decía, por ejemplo, que teníamos que para poder votar teníamos que tener patrimonio o ser dueños de un terreno. No, tú no podías votar. El 33. ¿Por qué? Porque las mujeres no Ah, votaban. claro, la mujer no debe votar. La del 33. ¿Ah? La del 33 decía. No, la del 25. El 33. El 33 era censitario. Sí, pero la del 25 contemplaba el requisito de hecho la del 25 contemplaba que uno podía votar con 25 años o con 21 años más en el caso de estar casado y tenía que acreditar patrimonio. Estoy viendo la ley de bueno, ya. Claro, bueno. Vamos al tema del acuerdo de paz. En el caso del acuerdo de paz, nosotros identificamos aspectos positivos y aspectos negativos. En realidad ustedes podrían tener una opinión distinta, pero es el análisis que nosotros hacemos como con Juan Pablo desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de los aspectos positivos del acuerdo de paz que se firmó, primero la derogación de la Constitución de 1980. O sea, nosotros vamos a partir con una constitución o un texto en blanco. Eso significa que no tenemos ningún amarre que signifique que, por ejemplo, si yo no contemplo determinada normativa, por ejemplo, si yo en la Constitución no hablo del Tribunal Constitucional, no es que siga rigiendo respecto al Tribunal Constitucional, no es que siga rigiendo la Constitución del 80, sino que partimos de cero, partimos de una hoja en blanco. Entonces ahí eso es un aspecto positivo. Entonces, sí, porque estaban justamente diciendo, o varias personas que están en los medios de negocio, diciendo que había una amarra en ese sentido y que al final las instituciones, porque como dices tú, el Tribunal Constitucional al final con esto no seguiría funcionando si no se nombra. Claro. ¿Se derogaría todo eso? Sí, o sea, las cosas que no estén contempladas o que no se pongan de acuerdo para contemplar en la Constitución se van a tener que regular por la vía de la ley, no por la vía constitucional. Pero es cierto lo que tú dices. Hay, por ejemplo, no sé, yo escuchaba en la televisión al senador Alamán desconociendo el hecho de que se va a partir de un texto en blanco. Pero el acuerdo de paz, ustedes lo leen, que estaba por ahí dando vuelta en internet, lo pueden encontrar en cualquier lado, dice específicamente que se parte de un texto en blanco y que la Constitución del 80 ya no va a regir más. Entonces, parte de la base de que nosotros ya
dimos el salto y superamos la Constitución de los chilenos. Que hay algunos parlamentarios que se quieren negarlo, bueno, ya, en el fondo Es parte del juego político. es parte del juego político, pero en la práctica lo que están haciendo es negar el acuerdo de paz, que es muy peligroso dada la situación en la que está el país. Solo un apunte. Es tan atractivo y desafiante esta famosa hoja en blanco que podría ocurrir que este país terminara siendo no un Estado unitario, sino un Estado federal. Por ejemplo. O que elimináramos a las Fuerzas Armadas de la Constitución. O, entonces, para que ustedes vean el nivel de desafío que tiene esto, el nivel de responsabilidad que también involucra, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos decir, no, sabes que nosotros ahora sí que queremos que Chiloé sea un Estado independiente dentro del Estado de Chile. O lo que está ocurriendo con los pueblos originarios. Los pueblos originarios dicen, ¿saben qué? Su acuerdo con la paz no me involucra a mí porque yo, como pueblo originario, yo no soy parte del Estado de Chile. Yo soy el pueblo originario y ustedes son otro Estado dentro del mismo territorio. Entonces, hay una serie de conversaciones que se van a surgir a partir de hoy día. Ahora, restarse de, por ejemplo, ir a votar esto, igual es peligroso, un arma de doble filo. Porque podría ser que la Constitución dijera, resulta que los pueblos originarios sí son parte del Estado de Chile. Y ahí se produce de nuevo la misma pugna que hemos tenido por cientos y cientos de años. Entonces, es complejo el tema de plantear así como, no, yo no voy a participar porque esto no me representa. En este caso sí que es muy, muy, muy complejo. Lo otro que identificamos como positivo es el plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada significa que a nosotros en abril nos van a consultar, primero, si queremos o no queremos cambiar la Constitución, y segundo, nos van a preguntar, si es que queremos cambiar la Constitución, nos van a preguntar cuál es el mecanismo a través del que la queremos cambiar. Y ahí, compadre, ya Sí, existieron dos tipos de asamblea, una mixta que tiene representantes del legislativo y otra 100% electa. Sí. Un alcance sobre esto que anda circulando la versión de que, a pesar de que la gente vote que no en este momento, tiene derecho a la segunda votación de elegir el mecanismo. No lo entiendo. Lo que pasa es que ahí, si a usted le pasaran un solo voto, porque no es lógico que sean dos papeletas, digamos. Y si usted hiciera el primer voto y dijera, no, sabe que yo voté que sí, ahora voy a votar el otro, entonces le van a pasar los dos votos para un tema de igualdad, porque si no estaría predeterminado y... Sí, o sea, pero habría argumento entonces de que se hicieran los apoderados de mesa y que objetara el voto que está votando no y que voten de ¿Cómo lo vas a ver? Eso no se va a saber. La única manera de ¿Son mantener... papeletas separadas? ¿Ah? ¿Van a ser papeletas separadas? Sí, o sea, lo lógico sería que fueran papeletas Es una sola. No, mira, es una sola, alguien la decía por ahí. Que es una sola, porque se entiende, ¿cierto?, que la persona que, por ejemplo, dice que no quiere cambiar la Constitución, en el entendido de que pierda, es la pregunta implícita, pero no escrita ahí, el entendido de que pierda su posición, pero si aún así, ¿cierto?, se va a cambiar, ¿cuál es el mecanismo? Es la segunda pregunta. Entonces uno va a votar por las dos siempre. Sí, lo más probable es que la papeleta sea una. No, pero tendría que marcar las dos, si no marcan las dos. Obvio, si no la marcan, Sí. si no la marcan, no hay voto. Pero, como para poner una moción de orden, todo eso se está por definir porque además hay una comisión técnica que comienza a funcionar ahora. La primera reunión la tuvieron hace 2 o 3 días atrás y esta comisión técnica va a ir definiendo las minucias de este acuerdo. Porque este acuerdo, así como lo ven, pareciera ser que tiene hartas lagunas o hartas cosas en blanco. Y eso, el mismo acuerdo fija que se creará una comisión técnica que va en el fondo a llenar estas lagunas porque este es un acuerdo, como lo pueden ver, viene a la rápida. Y está lleno de espacio en blanco que no sabemos interpretar, entonces hay que estar muy pendientes qué es lo que va resolviendo esta famosa comisión técnica, que a propósito está compuesta por 14 abogados, 7 de posesión y 7 de... Hizo el plazo establecado en abril y no el 15 de enero, por ejemplo. Por supuesto, sí. Y por eso es tanta la diferencia con el plebiscito que van a hacer los alcaldes el 7 de diciembre. El plebiscito de los alcaldes está suspendido. Eso es lo que, al menos acá en el archipiélago. Ayer yo escuché que se hacía, o sea, a lo mejor como... Pero si lo hacen, no va a ser sobre el tema constitucional. Era una consulta, ¿no? Claro. Ojo que yo soy más malpensado y yo creo que hacer un plebiscito en abril del 2020 puede incluso implicar de que la gente deje de estar interesada en el cambio constitucional.
eso, porque al 15 de enero ya teníamos 2 meses, o sea, como en 2 meses, trabajando hasta las 3 de la mañana, como están trabajando ahora, me iban a sacar esos minutos. También hay temas prácticos, perdón, hay temas prácticos, parece que el CERVEL no está en condiciones de levantar. A eso iba. El tema que se arguye acá es que el CERVEL, ¿no es cierto?, por el tema de la información, el reclutamiento y todo, no está en condiciones antes de abrir, de poder hacer todo el padrón de energía. Entonces, hay un montón de esas, y esta información es súper dinámica. O sea, esta información, esta charla que nosotros estamos dando hoy día no es igual a la que vimos antes de ayer, porque entre antes de ayer y hoy día ya cambiaron un par de cosas, o tenemos más claridad o tenemos más dudas. Entonces, es súper... De la elección popular es un punto a favor, el hecho de que se contemplen esta posibilidad de tener el 100% de representantes ciudadanos, entre comillas, y que todos podamos votar si queremos o no queremos esta nueva constitución y cómo la queremos. El texto en blanco lo habíamos ligado a la derogación de la constitución del 80, es decir, que partimos de un texto en blanco, y por último el plebiscito de salida o referéndum de salida, que es va a ser la piedra angular de la constitución porque le va a dar el peso a la constitución. No sé, supongamos que esta nueva constitución, que fue ciudadanamente redactada, tenga un 70, un 80% de aprobación, eso le da solidez al texto constitucional y significa que vamos a poder tener una constitución estable que dure un tiempo más o menos prudente, porque nosotros mismos elegimos tener esta constitución. ¿Qué pasa si en ese plebiscito de salida gana que no estamos de acuerdo con el texto? No es una situación que esté contemplada en el acuerdo, por lo cual cualquier respuesta que yo te dé es como una posibilidad, pero no está escrita en el acuerdo. Entonces, lo otro día conversaba... Yo creo que esa es la peor pesadilla de todo político en este momento, yo creo que por eso tampoco se han sentado ni siquiera a discutirlo, porque es como casi vivir un mal sueño para ellos, que la gente diga no estamos de acuerdo con este texto. El caso emblemático es Islandia, que llevan años discutiendo porque se rechazó el plebiscito de salida, rechazó el texto constitucional y llevan años discutiendo cómo funciona absolutamente. Han habido procesos que han durado entre 2 y 6 años y aquí efectivamente existe la posibilidad de que no tengamos nueva constitución, pero eso no significa que la constitución del 80 valga. Ya esa de entrada, ¿cierto? Ahora hay que tenerle un poco de temor a eso por el mismo motivo de que ya tenemos parlamentarios del oficialismo que están desconociendo el tema del texto en blanco. Entonces, ¿qué pasa si nosotros rechazamos esa nueva constitución? Habría que verlo en la práctica, pero lo que sí podemos tener por seguro es que se va a generar una nueva crisis nacional y que va a haber una nueva crisis política e institucional. Se da más plazo a la convención también. Sí. La señora Rita había preguntado. Sí. Elsa, y tengo como 2 consultas. Una sobre lo que acaban de conversar sobre el plebiscito de entrada. No sé, yo siento que la derecha va a empezar a hacer campañas, ¿sí? Las campañas de la mercadería, también estos cabildos así como amateur, digamos, también de repente va a ser para puro pesquisar cuánta gente de ahí, para ir en masa a convencerse a la gente, porque como que de repente, como que yo siento que a veces estamos dando por hecho que va a haber una nueva constitución. Y nos estamos poniendo la energía en que primero hay que ganar ese plebiscito de entrada, porque capaz que, o sea, esta mina, la Banselberg fue que dijo, no, yo voto 2/3, pero yo no voy a votar por una nueva constitución. Entonces, ¿cuántos hay así? O sea, votó por un de 2/3, pero ella no quiere una nueva constitución y su voto va a ser no a la nueva constitución, y los de derecha van a mandar a votar, yo creo, a toda su familia, a los cabros chicos, a los de 18, a todo el mundo, ¿cierto? Para que esto no suceda. Entonces, ¿cuánta fuerza vamos a tener que tener nosotros y de poder también esto masificarlo para llegar primero a este primer pasito, que ojalá que en ese plebiscito tengamos mayoría? Ojo, que la comisión mixta también. También hay una posición que dice que participar en el plebiscito es validar el acuerdo. Y hay mucha gente que está en la posición, ¿sabes qué? No, yo no valido el acuerdo, yo no lo reconozco y voy a hacer todo lo necesario para echar abajo el acuerdo y que se solucione de otra forma. Si nosotros le podemos recomendar algo, no hagan eso. No hagan eso de, no, yo no reconozco el acuerdo y yo no voy a votar. No lo hagan, yo creo que ese es un buen punto. ¿Qué es lo que pasa en realidad en la opinión pública respecto de si se reconoce o no este acuerdo? Porque, claro, eso es algo que podemos discutir ahora. Esa sí que es una desarrollo. O sea, yo siento que como bien importante.
el plebiscito de entrada es de voto voluntario, lo que significa que si ustedes no van a votar, no pasa nada. Puede haber un abstencionismo del 80% y no pasa nada. El Pero eso está definido. va a ¿Qué ganar, sí, significa? ¿Eso está está definido. definido todavía? El plebiscito de Yo creo que no, está Sí, definido. sí está. Que el El acuerdo- plebiscito de entrada es voluntario. El único plebiscito que es obligatorio es el de O sea, salida. para poder poner el plebiscito de entrada que la derecha no quería, hubo que ceder en el que fuera... Exacto. Porque el acuerdo se refiere solo al voto obligatorio de salida. Entonces, por defecto, hay que interpretar de que el plebiscito de entrada es voto voluntario. Claro, que es la regla. ¿no? Es la regla. Entonces, ojo, que si uno dice así como, no, yo no estoy de acuerdo con el Alfonso Acuerdo, entonces no voy a votar, no pasa nada. No pasa nada. Puede haber un tremendo abstencionismo y aún así va a ganar la opción sí o va a ganar la opción no. Esa es la trampita del plebiscito de entrada. Y solamente el plebiscito de salida tiene voto obligatorio. Sí, porque Pésimo. o sea, van a votar 4, Y los 4 van a decidir. Claro. otros dicen que no y no puede ser. Ahora, ¿cuál es la estrategia más inteligente? La estrategia más inteligente es ir peleando estos puntos, que ahora vamos a ir a los puntos negativos, es ir peleando estos puntos en el periodo en que está funcionando la comisión técnica. Porque mientras esté funcionando la comisión técnica, nosotros tenemos la chance de decir, saquen, incluyan esto, saquen esto, como presionar en la calle, que es lo que se está haciendo ahora. ¿Quiénes conforman esa institución? Son 14 Son 14 abogados. Abogados constitucionalistas. No necesariamente, no todos son constitucionales. Pero ojo, hay un dato que ayer lo conversábamos con unas personas de San José. Es en 4 semanas logramos, los ciudadanos movilizados, en 4 semanas logramos que el gobierno se abriera la posibilidad de derogar la Constitución de 1980. Y eso es un tremendo logro. Un logro de años. Entonces, en 4 semanas logramos que se derogara o se estableciera la posibilidad de derogar la Constitución de 1980. Entonces, el desafío es, no estamos de acuerdo con el acuerdo o hay cosas que no nos parecen, entonces la intención o lo que debemos hacer es seguir interesados, seguir, entre comillas, movilizados y seguir exigiendo que estos acuerdos o estas condiciones que no nos parecen puedan ser modificadas. En derecho uno dice, un acuerdo se deshace con otro acuerdo, digamos. Entonces, si efectivamente la ciudadanía sigue manifestando su disconformidad con los términos y condiciones en que está redactado este documento, ¿cierto? Y esa presión es suficiente, debería ser posible, o no debería ser demasiado difícil que de aquí a un mes más estas condiciones hayan cambiado. Es un tema súper importante. Los aspectos negativos, y acá es donde nosotros creemos que hay que poner ojo en estos temas en particular, en el acuerdo. Primero, lo que mencionaban el quórum de 2/3, que no es el punto más relevante, ¿eh? Que nosotros, al menos que nosotros con Juan Pablo consideramos más relevante, pero sí hay que ponerle ojo. ¿Por qué? Porque las constituciones en el mundo en general, o sea, las nuevas constituciones o las asambleas constituyentes funcionan con quórum más bajo, con quórum 2/3 equivale al 66%. La mayoría de las constituciones tienen mecanismos de 3/5, por ejemplo, que tampoco es tanto la diferencia, en realidad es un 60%. Ojo, pero ahí, más que el guarismo, más que el número, es la lógica que hay detrás. Este quórum funciona para ambos lados de la misma forma. Es un cuchillo de doble filo. Y por eso que lo que dicen, no, que esto es quórum el salto para que se logren poner de acuerdo. Yo, personalmente, mi diferencia no es con el quórum, con el guarismo, sino con el hecho que esté incluido a priori en el texto. ¿Ya? Entonces, porque el ejemplo es el siguiente. Si nosotros quisiéramos, los que estamos en esta asamblea, quisiéramos establecer, ¿no es cierto?, que el agua es un derecho esencial y que pertenece a toda la nación y que no puede ser objeto de apropiación privada. Para aprobarlo necesitamos, ¿no es cierto?, pasar por el quórum de los 2/3. Es decir, si fuéramos 100, tendría que haber 67 personas que se manifestaran de acuerdo. A contrario censo, con 34 podría negarse. Entonces, el veto de la minoría es importante. Aunque hayan 66 personas, si hay 34 que se oponen, no va a pasar. Al otro lado, mirándolo desde otro punto de vista, si una oposición quisiera, ¿no es cierto?, establecer el Tribunal Constitucional en los mismos términos que existe hoy día, ¿no es cierto?, la minoría, es decir, 34,
podrían oponerse a esa propuesta. Y eso permitiría que una propuesta como esa, como establecer el Tribunal Constitucional, o incluso al revés, es decir, vamos a reconocer que el derecho de agua es un derecho privado, ¿no es cierto? Con 34, con un quórum bajo, se puede oponer. Entonces, eso es lo que hablan del arma de doble filo y que en el fondo hay que ponerse de acuerdo, sí o sí hay que ponerse de acuerdo. O ingresar a la mayor cantidad de representantes que lleven realmente lo que las bases están conversando. O sea, si yo elijo un asambleísta, supongamos un asambleísta independiente, que ese asambleísta independiente de verdad se deba a lo que sus bases están hablando en los cabildos, por ejemplo, o proponiendo desde sus territorios. Si no entra en el texto constitucional, tendrá que ser objeto de otra ley. Claro. Y eso ya es otra materia. Y ya no Claro. está en el Congreso. Incluso eso del quórum también podría, o sea, eso no va a estar sujeto a yo seguro que alguien lo objetaría y va a querer que esté... Lo que pasa es que, a priori, está establecido en el acuerdo que todos los acuerdos de texto, de norma, tienen que pasar por los 2/3. Claro. Pero insisto en el comentario anterior, ¿estamos de acuerdo con esas reglas? Todavía como que no estamos tan de acuerdo, entonces, bueno, hay que seguir dando de acuerdo. Como pensando en derecho comparado, efectivamente es un quórum alto, pero pensándolo por otro lado, es un arma de doble filo que podría jugar a favor y podría jugar en contra. Yo creo que lo que yo he observado conversando con mucha gente, como que hay un trauma social con el 2/3, porque hoy en día, o hasta hace poco y por mucho tiempo, el 2/3 funcionaba siempre a favor de la Constitución del 80. Entonces creo que hay que tratar como de entender que este sería otro contexto. Claro. Bueno, lo otro es que nosotros vemos como un aspecto negativo, y acá sí que vamos a poner todo el hincapié del mundo, es en el sistema de listas. ¿Por qué? Porque para yo elegir al asambleísta que nos va a... Supongamos que Chiloé quiere elegir un asambleísta. Supongamos que vamos a elegir un independiente. Pero resulta ser que el sistema de listas, que es el sistema que se aplica ahora en el sistema parlamentario, es un sistema que tiene muchos vicios. Uno es que favorece que se presenten listas de partidos políticos. Eso es lo primero. Es muy complejo, o se vuelve muy complejo que se presenten listas de independientes. Eso es lo primero. Segundo, los partidos políticos tienen, o la mayoría de los partidos políticos tradicionales, tiene la expertise política para presentar listas competitivas. La mayoría de las personas que puedan presentar también tienen carteras electorales o carteras de gente que vota por ellos regularmente. ¿Por qué? Porque han estado en un cargo previo, supongamos, no sé, un alcalde regularmente tiene o es más conocido que un ciudadano cualquiera y tiene una cierta cartera electoral, que es lo que ellos denominan como cartera electoral. ¿Tienen recursos económicos? Tienen recursos económicos. Claro, No todos los partidos, pero sí. Por Hay ejemplo, un dato ahí, hay partidos que tienen mucho un dato duro, que si nosotros aplicamos esa normativa, que es la ley 18.700, a la elección de los representantes de la Asamblea, nos vamos a encontrar con un escenario que podría replicar el actual. En la Cámara de Diputados hay 155 representantes, 155 miembros. De los 155, una sola persona, fue candidato como 100% independiente. Sin lista, sin pacto, sin subpacto, nada. ¿Quién fue? René Zaffirio. Yo Antiguamente les digo René Zaffirio, bueno, pero si René Zaffirio es de la DC. No, pero es que esta elección postuló como independiente. Pero es un independiente, pero que además era influyente, porque era diputado en ejercicio. Entonces, de los 155 cargos que se eligieron, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los 155 son representantes de los partidos políticos. Entonces, si vamos a ocupar el mismo sistema, corremos el serio riesgo de que se forme una réplica del Congreso actual. Por eso nosotros decimos que este es el meollo del asunto en el acuerdo de paz. Además, se genera otro vicio, que es que el sistema de lista, hay parlamentarios que tienen buena votación, supongamos, o representantes electos que tienen una muy buena votación, y arrastran a otras personas de su lista, que tienen pocos votos. Entonces, yo siempre doy el caso emblemático de Giorgio Jackson, que Giorgio Jackson era, dentro de su lista, era el candidato más competitivo y sacó tanta votación que arrastró a la mitad de la lista. Entonces, vamos a tener representantes que están electos
por ejemplo, con un 3% de votación, como el caso de Florcita Motúa, o con un 2% de la representación. 1,2 tiene que 1,2 tiene Florcita, ya, Gonzalo Witter, por ejemplo, tiene 3. Sí, estoy de acuerdo. Sí, por ejemplo, Gonzalo Witter, que yo lo considero un súper buen diputado, pero salió electo con un 3%. Entonces, se genera la base. Porque el dato lo podemos llevar a la realidad de Chiloé. En Chiloé, el diputado Santana fue la primera mayoría de su pacto. Y él arrastró a otro representante de su lista, que es el diputado Kuchel. Entonces, que sacó menos votos que cualquiera de los otros que estaban en las otras listas, pero como el diputado Santana sacó tanto, Santana arrastró a Kuchel. Entonces, ese sistema es el que nos están proponiendo para elegir a los representantes. ¿Qué posibilidades reales tienen que estén los independientes, los representantes de las organizaciones sociales, ¿cómo se llaman? Los dirigentes sociales, los pueblos? La gente que está aquí. Si usted quisiera un día decir, ¿sabes qué? Ya yo me voy a postular para ser representante de esta asamblea. No puede, ninguna posibilidad. O sea, sería un saludo a la bandera. 50 votos. Si las reglas del juego, si la cancha está marcada como está marcada, sería un saludo a la bandera. Pero eso no es O sea, sí, eso están en el acuerdo de paz. Lo que pasa es que la gente lo ha alegado tanto que han surgido, no sé, distintas propuestas. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, unamos todos los independientes y formemos un partido solo por esta vez para sacar electos a los asambleístas y después el partido se disuelve, no importa. Tampoco está definida la cantidad de Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí porque el acuerdo dice que como se eligen los diputados son 155 y los asambleístas deberían ser 155. Sí. Pero no está, no aparece. O sea, yo entiendo que el sistema de la votación, pero no la cantidad. Lo que pasa es que hay otros puntos que discutir ahí también y es lo que nosotros identificamos como las cuotas. Por ejemplo, deberíamos discutir qué pasa con la paridad, cuántos hombres y cuántas mujeres van a haber en esa asamblea, o cómo nos aseguramos de que haya una cuota de mujeres más o menos proporcional a la de los hombres. La ley hoy día solo obliga a que los candidatos sean paritarios, pero no la elección, no incentiva la elección paritaria. De hecho, tampoco obliga a que sean paritarios, hay una cuota de... Es una cuota, sí. Sí, pero ¿quién va a salir electo? ¿O cómo nos aseguramos de que sea finalmente, no sé, 50% mujeres o 50% hombres? Eso deberíamos estar pensando. También deberíamos estar pensando en los territorios. ¿Qué pasa con los territorios que se van a ver menos representados? Supongamos, no sé, supongamos que los territorios insulares, Juan Fernández y La Pascua, o nosotros mismos acá en Chiloé, queremos tener un representante insular. Claro, ¿qué pasa si La Pascua dice, nosotros somos, no sé, X habitantes en Isla de Pascua y tenemos cero posibilidad de sacar un representante, pero lo queremos porque si vamos a ser parte del Estado de Chile queremos tener representatividad también. Podría ser, eso deberíamos estar cuestionando y no está en el acuerdo de paz. Tampoco está el tema de los pueblos originarios. ¿Le vamos a dar escaño a los pueblos originarios? ¿Los pueblos originarios van a tener voz y voto en esta asamblea? Ahora, ellos nos dicen que se quieren restar, pero en el caso de que hay pueblos originarios que no se quieran restar, ¿cómo les aseguramos un poco de participación? Como en el caso de Bolivia, por ejemplo, donde se aseguraban escaños a los pueblos originarios. Todos esos son temas que nosotros deberíamos estar pensando. Deberíamos estar pensando en las cuotas y deberíamos estar alegando por este en particular, por el sistema de listas. Eso de arriba da más miedo. ¿Cómo? El sistema de listas da más miedo. Sí. ¿Podemos volver a la propuesta esta que existe de crear un nuevo partido? ¿Qué posibilidades tendría ese nuevo partido o esos nuevos partidos? Es una posibilidad real, yo creo, pero... La posibilidad es real, pero ¿sabes lo que va a marcar la diferencia? Es la participación. Si lo ponemos en términos ideales, un independiente podría salir electo sin ningún problema. Si sacara muchos votos, es difícil en la práctica porque nuestro sistema hasta el día de hoy, hasta antes del estallido social, estaba determinado por la apatía y la no participación en las elecciones. A partir de hoy, y ojalá mañana, la gente se vuelque a votar. Por eso nosotros hacemos la pregunta de cuánta gente votó en la última, y aquí hay harta gente que no votó, porque se está interesando gente que no ha votado en la última elección. Pero si los que no votan, la abstención, los que están habilitados para votar, fueran a votar, podrían sacar sin ningún problema a un independiente. Entonces, el desafío es formar un partido o organizarse, pero el principal es participar. Y no votar por lo mismo de siempre, o sea, si ya... Claro, y así como dato como de realidad nacional, en el Congreso, por ejemplo,
el PC y el Frente Amplio están pidiendo que se creen mecanismos que permitan la representatividad de independientes. Como en el fondo lo que están pidiendo es que no se aplique un sistema de listas, sino que se piense en un sistema nuevo al interior del Congreso. Todos los demás están pensando en hacer algo que puede sonar súper bonito, pero en la práctica es muy peligroso. Y es decir, no, nosotros generosamente en nuestra lista vamos a cederle cupos a independientes. ¿Qué significa eso? Que la UDI o el PS o el PPD, que lo han dicho públicamente, le vamos a dar un cupo en nuestra lista. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que ustedes independientes es muy difícil que tengan la misma votación que un político de profesión que tiene todas las luces, toda la maquinaria, que tiene toda la cartera electoral. Entonces, este personaje que es probablemente va a estar encabezando la lista, va a tener más chances que cualquiera de los dirigentes que integren esa lista. Y en el fondo va a sumar votos a la en el lista fondo, y va a salir en la práctica es como una doble ganada. Es como yo quedo bien con los independientes y con los dirigentes vecinales, sindicales, etcétera, quedamos bien porque les dimos el cupo. Pero a la vez estoy seguro de que ese no va a salir, voy a salir yo. Es para traer votos, es para traer votos. Claro, entonces, que lo arrastre al dirigente de la Junta de Vecinos, que lo arrastre, igual lo va a tener pescado. Sí, es una forma de buscar políticamente la claro, Va a estar al alero de un partido. Ya. Entonces, es un juego bien peligroso el que están proponiendo ahí. Como si me preguntan, nosotros deberíamos insistir en que este punto del acuerdo no vaya. Busquemos otra forma en que los independientes sí puedan participar en igualdad de condiciones o que emparejemos un poco la cancha. En el caso de que eso no pase, hay propuestas como por ejemplo crear un partido nacional que sea solo para el efecto de que se presenten independientes a la elección. Eso es una opción. De todas maneras, deberíamos empezar a discutir eso como archipiélagos así pronto. No, estaban pensando en formar un partido y que hubiera un pacto o sea, que se llamara, no sé, Pacto Constituyente Norte, Pacto Constituyente Centro y Pacto Constituyente Sur. Y ahí podrían crear listas de independientes y después se disolvería, porque sería para el solo efecto de que puedan emparejar la cancha y competir en igualdad de condiciones. Hasta por ahí no, porque tampoco tendríamos un amigo para las campañas, pero ya podría ser, que se emparejara un poco más la cancha. Y bueno, los otros puntos que nosotros identificamos como medios peligrosos es el tema de la inhabilidad, que ya mencionaba por acá. La inhabilidad, por ejemplo, si yo soy parlamentario y me quiero postular a la Asamblea Constituyente, pero no salgo electo, no importa, porque después vuelvo a mi puesto parlamentario y no pasa nada. ¿No la llaman? No, si no sale electo, en el caso de que yo salga electo, ahora, en el caso de que yo salga electo, me paso un año redactando la Constitución y después de eso solamente tengo un año de inhabilidad, entonces no puedo llegar a la elección que viene. O sea, en la mayoría de los países del mundo las inhabilidades son de 5 a 10 años. Hay ejemplos de 5 a 10 años. Acá estamos hablando de un año. Se siguen arreglando. Sí. Y se habla además de los sueldos, las personas que van a estar ahí redactando. No se establece. Identificamos el tema de los secundarios y que hay como un hashtag que dice que en el fondo ya se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que los menores entre 14 y 18 años puedan también votar. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, en cualquier país del mundo a lo mejor sería un poco raro o les daría un poco lo mismo si votan los menores de entre 14 y 18, pero acá en particular en Chile, por la historia que nosotros tenemos, los secundarios han sido los que han prendido la mecha de todas las grandes movilizaciones y todos los grandes cambios sociales. Entonces, parece un poco absurdo que cuando ellos iniciaron este estallido social los dejemos fuera de la votación, considerando además que son los secundarios los que van a tener que convivir con esta Constitución, mucho más de lo que vamos a convivir nosotros. Y por otro lado, los menores entre 14 y 17, porque 18 ya es medio de edad. Entre 14 y 17 se les aplica la ley de responsabilidad penal a adolescentes, lo que significa que nosotros consideramos que tienen el discernimiento suficiente para aplicarles una normativa penal. Entonces, ¿por qué no tendrían un discernimiento suficiente para votar? La ley, ¿por qué no va a tener discernimiento para votar? Claro, entonces, eso es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, la ley voto joven. Está ahí como negativo porque no están considerados los...
Claro, está lo negativo. Hasta hoy día no están considerados porque podrían votar solamente los que están inscritos en los registros electorales mayores de 18 años. Claro. Pero el acuerdo no los considera. No, el acuerdo no lo El considera. acuerdo O no sea, lo ni siquiera lo mencionó. No. Es un punto que está Como punto crítico en nuestro análisis. Claro, pero es que todos los otros puntos sí están claro. mencionados en el acuerdo. claro. No, pero por ejemplo el tema pueblo originario o variado, esto tampoco está considerado. No se encuentra en el acuerdo. Por eso es un tema que se Claro, es un debería tema todavía. Nosotros quizás deberíamos separarlo entre los temas ausentes y los temas peligros. Vamos a ir evolucionando, Yo creo que en el fondo va a tener claro ahí que... Claro, O sea, si en realidad tú dejas fuera esos puntos que no fueron considerados, queda claro quién hizo esa cuestión. Las inhabilidades que considera la Constitución del 80 para el sistema electoral de parlamentarios correrían también para este plebiscito. O sea, es que las inhabilidades que se establecen en la ley de votación popular y escrutinio es la 18.700. Y esa es la que entendemos nosotros que estaría aplicándose para las inhabilidades para ser candidato. Y ahí están inhabilitados todos los dirigentes sindicales y gremiales. También. Claro, también porque es eso cierto. se discutió hace poquito también en el Congreso y le fue mal a los dirigentes sindicales. ¿Quiénes son las personas que están discutiendo este punto sí, este no? La comisión, nosotros en la calle. Ya, ahora estamos aquí 20 personas. Estas 20 personas que estamos aquí, nosotros decimos, yo creo que se incluye ese punto ahí. ¿Qué peso, qué incidencia tiene? Porque estamos registrados, estamos votando. Se va a mandar un informe. Mire, Yo creo que solo estamos haciendo educación cívica hoy día. Estamos educando. Sí, pero es súper importante. Estamos tomando un acuerdo para que vaya y como dato, deberían apuntar con yo he eso participado y creo que también uno de los chiquillos de ahí atrás estamos participando en comisiones, por ejemplo la comisión de la Asamblea Social de Castro decidieron una comisión que va a estar encargada solamente del aspecto técnico, como de pensar cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades que tenemos, con qué cosas podemos presionar, con cuáles no. Hay una comisión dedicada exclusivamente a eso. Nosotros tuvimos una reunión como Castro hace poquito con algunas dirigencias de Arcagua, me imagino que se lo habrán comunicado, de Chonchi, y la próxima semana se va a sumar Pillón, Ancú y otras comunas más. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos organizando, vamos a poder generar, no sé, editorios, o nosotros hemos estado también impulsando cabildos en distintos sectores. Esos cabildos generan información que nosotros vamos recopilando. Eso nos va a servir después para decir, por ejemplo, qué cosas queremos que estén en la nueva Constitución y cuáles no. Entonces, la pega que tenemos como ciudadanos es muy importante. Uno, organizarnos. Dos, generar contenido. Pero hay tan poca representatividad aquí. A mí me Eso es un desafío netamente ciudadano. Ojo ahí, que como el sistema está en crisis, hay que buscar formas nuevas. Y la forma nueva es venir a la Junta de Vecinos, organizarse dentro de la Junta de Vecinos y en definitiva hacer valer la opinión que usted tiene sobre el y no hay que ¿Cómo lo vas a llegar? participar en la asamblea en Talcahuano y en la asamblea social. Mañana Mañana a las 5 de la tarde. Hay que venir a la asamblea de Talcahuano. Y es todos los domingos. No estoy de acuerdo con el acuerdo y exijo o propongo una alternativa. ¿Por qué? La gran gracia de todo esto es que somos ciudadanos autoconvocados. Sí. No hay ningún líder, no hay ningún teléfono que nos diga, aló jefe. Bueno, somos nosotros los que hacer su célito. Sí. Que venga la gente. Somos nosotros los encargados de invitar a la gente, pero también somos nosotros los encargados de pensar las propuestas. Esto que suena muy técnico del acuerdo, de la votación, de los quórum y todo eso suena muy técnico. Pero la solución, el proceso constituyente probablemente tal, y yo digo, el proceso constituyente se está haciendo aquí. El proceso constituyente se está haciendo en esta Junta de Vecinos y el proceso constituyente ya está en marcha porque somos nosotros. Entonces, no hay que ser técnico, solo hay que usar el sentido común. Y como dicen por ahí, el menos común de los sentidos. Pero la invitación es esta. A reeducarnos. Mañana viene a la asamblea a las 5 y dice, ¿sabe qué? Yo vine ayer a la charla de los jóvenes de acá. Sí, po, sí, po. Y no estoy de acuerdo con el acuerdo y
propongo que nos organicemos, propongo que no sé, y ahí empezamos, porque hay que construir nuevas formas de representación. Y que a lo mejor 2 o 3 vecinos también vayan a la reunión con los 2 o 3 vecinos que fueron designados en Castro y que vayamos sacando propuestas provinciales. Y también poner ojo porque con los cabildos, nosotros tenemos una comisión de cabildo en la Asamblea Social de Castro, donde se han hecho más de 10, no sé si 10 o 15 cabildos se han hecho hasta ahora, en las 5 semanas de movilizaciones que tenemos. Son cabildos que han generado información, esa información se va recopilando, redactando, y finalmente eso nos va a permitir a nosotros decir, queremos que esto esté en la Constitución y queremos que esto no esté en la Constitución. Pero se junta todo lo de la comuna y una sola información. Podría ser, no tenemos construyendo, que estamos trabajando todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar un documento? ¿Vamos a sacar un documento que represente a Chiloé o vamos a sacar 10 documentos que representen a cada una de las comunas? Eso es algo que estamos construyendo y son decisiones que tenemos que tomar y que mañana a lo mejor se van a tomar con responsabilidad. No hay nada que esté definido. Pero el día de mañana, lo que sí es importante es que el día de mañana, sea en Chiloé o en Puerto Montt, con el sistema que sea, nosotros como región o como territorio vamos a tener un representante o un asambleísta. Y ese asambleísta no puede hacer lo que quiera. Lo que tiene que hacer ese asambleísta es representar lo que la ciudadanía está opinando, porque para eso estamos movilizados. Entonces, en la medida que nosotros vamos generando contenido, vamos a poder generar presiones también.